Hola, un feliz sábado para todos. Qué gusto poder estar aquí en Zoom TV Latino, Culto Divino. Antes de comenzar el estudio de la palabra en esta hora, quisiera invitarles a que juntos podamos orar para que sea Dios quien dirija este estudio. Querido Señor y Padre bueno, te damos gracias por la libertad que aún gozamos de predicar tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos vida, vida eterna. Y entendemos también que si no fuera por el ministerio de tu Santo Espíritu, sería imposible comprender las cosas espirituales. Así que oramos por la dirección de tu Santo Espíritu, que tome control de mi mente, mis palabras, pero también que esté con aquellos que escucharán y estudiarán este tema. En el nombre de Jesús. Amén. Con la reciente elección del Papa León XIV, ha surgido de nuevo la pregunta si el Papa es el sucesor del apóstol Pedro. La doctrina de la sucesión papal es una doctrina clave de la Iglesia Católica, la cual le da el poder y la autoridad que hoy el Papa goza. Esta doctrina básicamente dice que Cristo estableció a Pedro como el primer Papa y que los obispos de Roma que siguieron después de Pedro continuaron esa sucesión de autoridad y de poder y de infalibilidad que Cristo le otorgó a Pedro. La Iglesia Católica se basan en algunas evidencias históricas y también en la tradición, como las listas de papas de Roma o obispos de Roma, que fue compilada por Ireneo para establecer la línea de sucesión papal. Ireneo compiló una lista de obispos de Roma en sucesión que incluyen a los sucesores inmediatos de Pedro y Pablo. Y en esa lista tenemos a Linus, Anacleto, Clemente, Evaristo, Alexander y Sisto. La Iglesia Católica actualmente considera a estos como los sucesores de Pedro, quienes ellos consideran como el primer papa y por medio de quien siguen los papas que ellos dicen tener la misma autoridad que Pedro recibió. Ahora, los versículos que utilizan ellos para sostener esta idea de la autoridad papal es Mateo 16, 13 al 20 y Juan 20, 22 al 23. Esos van a ser los textos que nosotros vamos a estudiar en este tema. La pregunta ¿es cierto que Dios, que Jesús le dio a Pedro esa autoridad? Porque si es que en verdad Jesús le dio a Pedro esa autoridad, nosotros debemos seguir al Papa como el representante de Cristo aquí en la tierra. Así que quiero yo abrir esa pregunta al público. Y la única manera en que podemos nosotros resolverlas es a través de las Escrituras. Vamos a hacer un estudio profundo de este tema. Si tú tienes una Biblia, te aconsejo que la saques, aunque tú vas a ver los versículos bíblicos en la pantalla. Yo te animo a que lo compruebes con tu propia Biblia. Muy bien, vamos a leer los pasajes que tenemos sobre la mesa, que son usados para llegar a la conclusión de la autoridad papal. Vamos al primero, que es Mateo capítulo 16, versículos 13 al 20. Mateo capítulo 16, versículos 13 al 20. La Biblia nos dice: al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia,
y las puertas del Hades no la dominarán. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era Jesús, el Cristo. Interesante pasaje. Vamos ahora al otro pasaje que es Juan, el capítulo 20, versículos 22 y 23. Juan, el capítulo 20, versículos 22 y 23. Esta es la aparición de Jesús a sus discípulos después de haber resucitado. Y note lo que nos dice aquí el pasaje. Al decir esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengáis, les serán retenidos. A ver, estos textos, al leerlos, pareciese que Dios le dio a Pedro y a la iglesia una autoridad casi igual a la de Dios, si no decirlo igual. La autoridad de atar y desatar, la autoridad de perdonar los pecados. A Pedro lo colocó como el fundamento de la iglesia, como la cabeza de la iglesia, y aún le dio las llaves del reino de los cielos. Tal era la autoridad de Pedro que al parecer aquí nos dice que las puertas del Hades no la dominarán. Interesante. Ahora bien, ¿qué están diciendo estos versículos? Contrario a la conclusión de la Iglesia Católica, que estos versículos están afirmando la autoridad de Pedro como primer papa, en realidad estos versículos dicen algo contrario. Estos versículos nos hablan en verdad que Pedro no fue el primer papa. Así que vamos a ver varias razones por las cuales Pedro no fue el primer papa y no recibió tal autoridad de Cristo como se cree hoy. Razón número 1. Vamos al versículo 18. Volvamos aquí a leer Mateo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Vamos a detenernos allí por un momento. La primera razón es que Pedro no era la roca sobre la cual Cristo edificó su iglesia. Pero parece que dijera eso, ¿cierto? Si leemos detenidamente, Pedro y la roca no son lo mismo, por varias razones. Número 1, la palabra Pedro, el nombre Pedro, viene del griego Petros. Y Petros simplemente significa una piedrecilla, una piedra rodada. Pero la palabra roca, que Jesús utiliza acá, sobre esta roca edificará mi iglesia, la palabra roca aquí es la palabra Petra. Petra, que significa una roca grande. Pedro es solo una piedrecita. Petra es una roca grande. A ver, yo les hago una pregunta. ¿Cuál será esa roca a la cual Cristo se estaba refiriendo? ¿Era Pedro? En realidad, las Escrituras nos dicen lo contrario. Vamos a ir tanto al Antiguo Testamento y luego iremos al Nuevo Testamento. De acuerdo a los autores de la Biblia, ¿quién era la roca? ¿Quién era esa verdadera roca que nosotros deberíamos adorar y que es el fundamento de la iglesia? Nos dice Deuteronomio 32, versículo 4. Deuteronomio 32, versículo 4. Hablando de Dios, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Es un Dios de verdad y no hay maldad en Él. Es justo y recto. Claramente aquí se presenta a Dios como la roca. El salmista también se refirió a Dios como la roca en el Salmo 62, versículo 7. Salmo 62 y el versículo 7 nos dice: en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. De nuevo, ¿quién es la roca para el salmista? Su refugio es Dios. Ahora, Isaías 28, 16 es un pasaje muy significativo porque Jesús
citó este pasaje en Mateo 21 y lo aplicó a él. Vamos a Isaías 28, 16. Isaías 28, 16 nos dice: por eso Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que crea, no se apresure. Cuando usted lee el relato de Jesús haciendo referencia a este pasaje, Él lo aplica a Él como esa piedra angular. Ahora, ¿creen ustedes que sería una buena idea que le preguntemos a Pedro: Pedro, ¿cómo entendiste tú las palabras de Jesús? ¿Eres tú la roca o es Jesús la roca? Yo creo que la mejor persona que nos puede dar una respuesta es Pedro, aunque estos textos son suficientes, pero vamos a ver cómo Pedro lo entendió. Si Pedro entendió que Jesús le había dado a él esa autoridad, él era el fundamento, la cabeza de la iglesia, pues vamos a averiguarlo. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 3 al 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 3 al 5. Nos dice: ya que habéis gustado la bondad del Señor, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Miren qué interesante. Pedro no dice que Él es la roca. Él dice que es Cristo, acercándonos a Él, la piedra viva. Para Pedro, la roca era Cristo. Cristo es el fundamento de la iglesia. De hecho, el apóstol Pablo corrobora eso en 1 Corintios capítulo 3 y el versículo 11. 1 Corintios el capítulo 3 y el versículo 11, donde nos dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el único fundamento, Él es la única roca. Así que para mí es muy preocupante que un hombre pueda atribuirse eso a sí mismo. Así que esa es la razón número 1. Pedro no es la roca sobre la cual se edificó la iglesia. Razón número 2, también tomada del versículo 18 de Mateo 16. Las puertas del infierno, o del Hades, como dice allí, sí prevalecieron en contra de Pedro. ¿Ok? ¿Cómo prevalecieron las puertas del Hades en contra de Pedro? A ver, una puerta es una entrada a algo, ¿cierto? La puerta es una entrada a algo. El Hades en la Biblia es una referencia a la tumba, a la muerte, al infierno y también al reino del mal. ¿Ok? Esas son las referencias que la Biblia utiliza para el Hades. Ahora bien, les hago una pregunta. ¿Prevaleció la muerte sobre Pedro? Prevaleció, el Hades, la tumba sobre Pedro. Desde luego que sí. Pedro murió, él hasta el día de hoy está en la tumba, no está en el cielo intercediendo por nosotros, él está en la tumba. Pero ¿saben? Jesús es el que es el único que ha vencido el Hades, y Él es el que ha recibido las llaves del cielo y del infierno. Es Jesús el único que tiene esas llaves. Noten lo que dice Apocalipsis 1:18. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Nos dice: el que vive, estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así que la muerte prevaleció sobre Pedro, pero
la muerte no prevaleció sobre Jesús. Jesús resucitó, venció la muerte y hoy Él puede decir, darnos esperanzas, que Él tiene las llaves de la muerte y el Hades y a quien Él quiere le da vida eterna. Qué maravillosa promesa. Pero también eso debe entenderse de manera espiritual. La muerte y el Hades de manera espiritual también se refieren, como dije, al reino del mal, al pecado. Yo les hago una pregunta, ¿prevaleció el pecado en contra de Pedro? Claro que sí. De hecho, no hay ningún ser humano que haya vencido o que nunca haya pecado más bien. No hay ningún ser humano. Solo Jesús fue el único ser humano que vivió sin pecado. Pedro, cuando negó a Jesús, las puertas del infierno prevalecieron contra él. Leamos ese relato de Pedro. Mateo 26, versículos 69 al 75. Mateo 26, versículos 69 al 75. Nos dice la palabra de Dios: estando Pedro sentado fuera en el patio, se le acercó una criada y le dijo: tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, lo vio otra y dijo a los que estaban allí: también éste estaba con Jesús, el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Les hago una pregunta: ¿prevalecieron las puertas del infierno, del Hades, en contra de Pedro? Sí, incluso de manera tan vergonzosa, Pedro negó a su Señor. Así que Pedro no puede ser ese primer papa. Ya llevamos 2 razones. Vamos a la razón número 3. Y esta viene del versículo 19. Vamos a Mateo 16, versículo 19. Mateo 16, 19. Dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Vamos a estudiar esa frase. Esa primera frase: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. La razón número 3 por la cual Pedro no fue el primer papa es que estas llaves del reino de los cielos que él recibió no fue ninguna autoridad papal. En el símbolo del papado usted ve una corona, una triple corona, donde hay 2 llavecitas que salen así. No sé si la han visto. Una llave se cree que es la llave de los cielos, la otra llave es la llave del infierno. Ellos creen que el Papa tiene esas llaves porque Cristo le dio esas llaves a Pedro, aunque aquí solo dice del reino de los cielos. Muy bien, pero en Apocalipsis leímos que Jesús también tiene esas llaves del Hades y de la muerte. Entonces Pedro recibe ambas llaves por parte de Jesús. El problema con esa interpretación es que las llaves del reino de los cielos no son la autoridad que Dios le dio, Cristo le dio, para él decir quién se salva y quién va al cielo y quién va al infierno. Esa autoridad no se la dio Jesús a Pedro. ¿Cuáles son esas llaves entonces? Bien, afortunadamente la Biblia nos responde a esa pregunta. Vamos al Evangelio de Lucas, el capítulo 11, versículo 52. Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 52. Nos dice aquí la palabra de Dios: Jesús aquí está pronunciando ayes sobre los fariseos y los doctores de la ley. Leemos aquí lo siguiente: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. En otras versiones dice del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. ¿Entrasteis dónde? Jesús aquí se está refiriendo al reino
de los cielos. Nótese, es interesante porque aquí Jesús se está refiriendo a los intérpretes de la ley, los que tenían y conocían la Biblia, la palabra de Dios, el Antiguo Testamento en ese entonces. Y Jesús les está diciendo, ¿saben? Ustedes, esa llave de la ciencia, esa llave del conocimiento, ustedes la han quitado de la gente, porque ni ustedes entran ni tampoco deja que entren ellos. ¿Cómo ellos estaban impidiendo que la gente entrara? Pues torciendo las Escrituras, no enseñando las Escrituras al pueblo, y ellos mismos no estaban practicándolas tampoco. El conocimiento de la salvación se halla en las Escrituras, es decir, que estas llaves que pueden, que son las llaves del reino de los cielos, son las palabras de Dios en las Escrituras. Sí, es la palabra de Dios la que contiene las condiciones de aquellos que quieren entrar al cielo. Es la palabra de Dios la que pronuncia juicios sobre aquellos que rechazan sus enseñanzas. Es esta palabra que es la llave del reino de los cielos. Sí, Jesús le dio a Pedro esa palabra, pero como vamos a ver, no se la dio solo a él, se la dio a todos. Era el deber de Pedro de predicar la palabra, de compartir esa llave. Nótese aquí que de acuerdo a esta acusación que Jesús hace a los intérpretes de la ley, es un delito, es un pecado que usted le quite esa llave a las personas, esa llave del conocimiento, pero es exactamente lo que los papas hicieron durante la Edad Media. La gente no podía leer la Biblia, no se les permitía tener una Biblia, las misas eran en latín. Solo la gente que había ido a una universidad podía entenderlo. Y habían quitado, así como estos intérpretes de la ley, habían quitado la llave de la ciencia del pueblo. Pero a Pedro, Jesús antes le dijo, tú debes enseñar al mundo la Biblia. Y por eso a él le dio las llaves del reino de los cielos. Qué interesante, no es como se nos ha hecho creer. Ahora, volviendo a Lucas 16, allí vimos que esas llaves también servían para algo. Y este texto puede ser un poco confuso, lo vamos a tratar de entender. La segunda parte del texto dice, todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. A ver, ¿cómo nosotros podemos entender este pasaje que Jesús está mencionando? Porque pareciese que esas llaves que recibe Pedro le dan la autoridad de atar y desatar en la tierra como en el cielo. Es decir, el Papa tiene la última palabra en cuanto a quién se salva y quién no. Wow. Bien, Jesús, esta no fue la única vez que mencionó esto. Vamos a Mateo 18. Mateo 18 es la clave para entender estas palabras de Jesús. Y vamos a leer del versículo 15 al versículo 18. Mateo 18, versículos 15 al 18. Jesús aquí está hablando en cuanto a cómo resolver los problemas con los hermanos y cómo tratar a una persona que está errando, ¿ok? Que está en pecado. Eso es prácticamente el consejo que Jesús está dando. Por tanto, dice la palabra, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Pero si no te oye, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda la palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Allí está. A ver, ¿en qué contexto Jesús está diciendo esas palabras? Lo está diciendo en el contexto de la disciplina eclesiástica. No lo está hablando en un contexto de salvación. Sí, Dios le ha dado una medida de autoridad a la iglesia en la tierra. ¿Cuál es esa medida de autoridad? Pues la iglesia, no el Estado, es la que tiene la autoridad del cielo de disciplinar a los que no andan correctamente.
Pero esa disciplina que la iglesia impone no es la palabra final o lo que determina el destino de esa persona. En otras palabras, aquí en este ejemplo, si alguien ha pecado contra otra persona o ha cometido un yerro, pues hay que buscar redimir a esa persona, primero a solas, una persona con él a solas o ella. Si no escucha, 2 o 3 deben hablar con la persona. Si aún así no escucha, dice Jesús, tráigalo a la iglesia. Aquí la iglesia en realidad no es en público, sino es la junta de la iglesia. Ojalá este protocolo se siguiera muchas veces hoy. Se evitarían muchos problemas. Y Jesús dice, si no lo escucha, entonces tenlo como publicano y como gentil. Es decir, hay una disciplina eclesiástica. Remuévanlo de la membresía de la iglesia. Eso es lo que Jesús está diciendo acá. Y entonces concluye eso diciendo, lo que ates en la tierra será atado en el cielo. En otras palabras, el cielo, cuando la iglesia sigue el proceso debido de ir uno a uno, luego llevar dos o tres, luego llevarlo a la junta y hacer esfuerzos para redimir a esa persona, pero aún así la persona no se redime, entonces el cielo reconoce el esfuerzo de la iglesia para redimir a esta persona como una oportunidad que Dios por medio de la iglesia le dio. Pero la persona al rehusarlo, esa decisión que toma la iglesia, el cielo la aprueba y está en contra del registro de esa persona. Pero no es porque la iglesia tenga la autoridad única. No sé si estamos entendiendo lo que estamos diciendo. Esto tiene que ver más con orden eclesiástico que con materia de salvación. Ahora, es en ese contexto que debemos entender entonces Juan 20, 22 y 23, cuando Jesús dice, el que perdonaras en la tierra será perdonado en el cielo, al que le negares el perdón en la tierra también sucederá en el cielo. Es lo mismo, es en este contexto de la absolución de faltas en el contexto eclesiástico. Cuando una persona se arrepiente, cuando una persona ha hecho las cosas bien, es reinstituida en la membresía de la iglesia, porque se ha arrepentido de sus pecados, entonces el cielo también reconoce eso. Pero no hay ningún pasaje en la Biblia donde Dios le haya dado a la iglesia la autoridad, o a Pedro le dio la autoridad, eso lo vamos a ver pronto, de perdonar pecados. De hecho, los judíos creían, y esto era bíblico, de hecho acusaron a Jesús falsamente de esto, que si un hombre, eso lo puede leer usted en Marcos, capítulo 2, versículo 5, que es una blasfemia decir que yo como hombre pueda perdonar pecados. Muy bien. Así que esa es la tercera razón. Vamos a la cuarta razón. La cuarta razón es que Jesús, estas palabras, no se las encomendó a Pedro solamente, sino a todos los discípulos. Es cierto que en Mateo 16 Jesús está hablando con Pedro, le dice, tú eres Pedro, y luego le dice, a ti te daré las llaves del reino, lo que ates en los cielos será atado, lo que ates en la tierra será atado en los cielos, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Es cierto que ahí esa conversación específica es con Pedro, pero como acabamos de ver en Mateo 18, aquí estaban ya todos los discípulos. De hecho, allí donde nos dice en el versículo 18, de cierto os digo, ese os digo allí es en plural, está hablando con todos. Así que esta autoridad fue dada a los discípulos, a todos ellos. A ver, piensen en esto. Si Jesús verdaderamente hubiese en este momento resuelto entre los 12 que Pedro iba a ser la cabeza, ¿por qué ellos aún hasta días antes que Jesús muriera en la cruz seguían preguntándose y discutiendo en cuanto a quién iba a ser el primero en el reino? Pedro pudo fácilmente decir, chicos, ya no discutan más, Jesús dijo que era yo. Nunca vemos a Pedro diciendo eso. Creo que los discípulos se hubiesen sometido a Jesús y hubieran dicho, bueno, ya Jesús dijo que era Pedro, ya no vale la pena seguir discutiendo. Pero nosotros vemos que esta discusión continuaba aún después de esta conversación. Veamos un ejemplo. Vamos al libro de Marcos, capítulo 10, versículo 35 al 41. Marcos capítulo 10,
versículos 35 al 41. Nos dice acá: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Bien directa esta petición. Él les preguntó: ¿qué queréis que os haga? Ellos le contestaron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el uno a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pides? ¿Podéis beber el vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos respondieron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizado. Pero el sentaros a mi diestra, a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Ahora noten el versículo 41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Y luego Jesús les da una lección en cuanto a lo que el cielo considera como el más importante en el reino de los cielos. Entonces, no estaba claro quién era el primero. Para Jesús el primero era el que es el siervo de todos. Muy contrario esto al espíritu del papado. La Biblia es clara, Jesús es claro, que Él no le dejó esta posición a ningún hombre. Noten estas palabras de Jesús, muy fuertes, muy radicales. Pero noten lo que nos dice en Mateo 24, versículos 8 al 10. Perdón, Mateo 23, no Mateo 24, Mateo 23, versículos 8 al 10. Nos dice: pero vosotros, tremendas esas palabras de Jesús, pero vosotros no pretendáis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Jesús advirtió en contra de llamar a hombres rabí, maestro o incluso padre. El único rabí, el único maestro es Jesús, y el único padre es Dios. No podemos nosotros llamarle a un hombre en esas palabras. A ver, ¿Jesús se va a contradecir entonces? Decir acá: no llamen a ningún hombre de esta manera, pero hacer a Pedro el padre de la iglesia, hacer a Pedro la cabeza de la iglesia. ¿Saben? La única cabeza de la iglesia es Cristo. La Biblia es muy clara en esto. En 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3, la última parte del versículo. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3. Nos dice: pero quiero que sepáis que Cristo, no la última sino la primera parte, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Quién es la cabeza? Es Cristo. Y Efesios 1, ese es mucho más claro, Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Nos dice acá: sometió todas las cosas debajo de sus pies, hablando de Jesús, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? La única cabeza de la iglesia es Cristo. Saben, yo mientras miraba los noticieros cuando el nuevo Papa fue elegido, y escuchaba a los reporteros diciendo que la cabeza de la iglesia ha sido elegida, el sucesor de Pedro, la verdad me incomodaba mucho. Me incomodaba escuchar eso, porque es que eso no es lo que dice la Biblia. Se nos ha hecho creer que eso es, pero el testimonio de la Biblia es contrario a esa tradición. Ahora vamos a una quinta razón. Esta ya no viene de Mateo 16, pero la Iglesia Católica asevera, basado en Juan 21, 15 al 17, que Pedro también era el principal
pastor. El principal pastor. Vamos a leer Juan 21, del 15 al 17. Vamos a Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 17. Esas fueron las últimas palabras de Jesús a Pedro individualmente, esa última conversación que tiene Jesús con Pedro. Y nos dice acá la palabra de Dios: después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo, que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. A ver, lindo relato el que encontramos aquí. Unos detalles interesantes de este relato. Jesús le pregunta 3 veces, lo cual corresponde a las 3 veces que negó Pedro. Es cierto que Pedro en los evangelios y en el libro de Hechos, como dicen la Iglesia Católica, aparece como la figura principal, pero no es por algún favor que Jesús le concedió especialmente, no. Era su personalidad. Una de las debilidades de Pedro es que quería saberlas todo. Él quería ser el primero, como ese sabelotodo que siempre hay en el salón de clases: alza la mano y así no se sepa la respuesta, se la inventa. Ese era Pedro. ¿Okay? Cuando Jesús profetizó que todos iban a ser escandalizados cuando él fuese llevado preso, Pedro dijo: no, yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte, Señor. Pedro no se conocía a sí mismo. Jesús dijo: oye, Pedro, mira, tú no te conoces a ti, ¿sabes? Tú no vas a ir conmigo a la muerte, tú me vas a negar 3 veces. Pero ahora vemos a un Pedro distinto. Vemos a un Pedro humilde. Vemos a un Pedro que le dice a Jesús: sí, Señor, tú lo sabes que te amo. No solamente dice te amo, sino que esta vez va a Jesús porque sabe que Jesús lo conoce mejor y dice: en mi corazón creo que te amo, pero tú lo sabes. Tú lo sabes, Señor. Y Jesús le dijo 3 veces: apacienta mis ovejas. Ahora, cuando Jesús le dijo eso a Pedro, no era para hacerlo a él el principal pastor. Él no era el principal pastor. Jesús, ya que Pedro había negado a Jesús, pero Jesús aún quería que Pedro ocupara una posición importante en la iglesia, porque eso es cierto, lo vamos a ver. Jesús quería quitar ese reproche que estaba en el carácter de Pedro como el que negó a Jesús, y ahora lo establece de nuevo como un apóstol y le da el cargo de subpastor. Apacienta mis ovejas. Con esas palabras, Jesús estaba restaurando a Pedro al ministerio pastoral. Muy bien. No es que Jesús lo hizo el principal pastor. ¿Cómo sabemos que esta interpretación es correcta? Preguntémosle de nuevo a Pedro. Sería buena idea eso, ¿cierto? Pues vamos a Pedro, primera de Pedro 5, versículos 2 al 4. Primera de Pedro 5, versículos 2 al 4. Mira lo que nos dice acá. Primera de Pedro 5, versículos 2 al 4. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidándola de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Allí está. ¿Cuál es el príncipe de los pastores? ¿Cuál es el pastor principal? The chief shepherd. Es Jesús, mis amigos. De nuevo, Jesús es el centro, no Pedro. Jesús
es el príncipe de los pastores. De hecho, Pedro está escribiéndole aquí a los ancianos, a sus pastores colegas. Y miren el carácter del líder que deberían ser. Dice, cuida de la grey, no por fuerza, no por ganancia, no como teniendo señorío sobre ellos. Oiga, eso es lo que han hecho los papas a lo largo de la historia. Algunos por ganancia, otros ejercieron señorío sobre la iglesia, incluso sobre príncipes y reyes. Algunos utilizaron la fuerza en contra de aquellos que no aceptaban las doctrinas papales. Muy contrario esto al carácter de un verdadero pastor. Pedro no era el pastor principal. Pedro solo era un líder más de la iglesia, no era el único. Y Pablo, que era contemporáneo con Pedro, él reconoce no un líder en la iglesia, reconoce 3 líderes. Leámoslo ahí en Gálatas capítulo 2, versículo 9. Gálatas el capítulo 2, versículo 9 nos dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Pablo considera aquí a 3 personas como columnas, como líderes en la iglesia. Jacobo, que es el mismo Santiago, hermano de Jesús, el que escribió la epístola. Cefas, este es Pedro, y Juan. No era, esa iglesia apostólica no es que tenía un solo líder y los demás estaban por debajo. No, todos los apóstoles eran líderes, pero habían 3 figuras que resaltaban y era Jacobo, Cefas y Juan. No era entonces solo Pedro. Así que repasemos las 5 razones que vimos por las cuales Pedro no es el primer papa y Dios no le dio la autoridad a él sobre la iglesia y sobre cuestiones de doctrina. Número 1, lo dijimos, él no es la roca sobre la cual Cristo edificó su iglesia. Número 2, las puertas del Hades prevalecieron en contra de Pedro. Número 3, las llaves del reino de los cielos que Pedro recibió no eran la autoridad papal, sino las escrituras. Razón número 4, Jesús no encomendó esta obra de la iglesia individualmente a Pedro, sino a todos los discípulos. Y razón número 5, Pedro no es el principal pastor, sino es un subpastor junto con los otros discípulos. Ahora, en el minuto que me queda, quiero tocar un punto más. Imaginemos, digamos que es cierto que los papas son los sucesores de Pedro. Debemos decir que es cierto, ya lo hemos probado que no, pero supongamos que es cierto. Hay un contraste muy marcado entre el carácter y la obra de los papas y el carácter de Pedro, muy marcado. Y si en realidad los papas fueran los sucesores de Pedro, deberíamos de ver este ejemplo en los papas. Voy a mencionar solo 4 puntos de contraste. Número 1, vamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 10, versículos 25 al 26. Este es el encuentro de Pedro con Cornelio. Y noten aquí cómo el recibimiento que Cornelio le da a Pedro cuando él llega a su casa. Hechos capítulo 10, versículos 25 y 26, la palabra de Dios nos dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies, lo adoró. Wow. Pero Pedro lo levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy un hombre. Mis queridos amigos, aquí vemos que Pedro rehusó ser reverenciado y adorado. No se llamó vicario de Cristo ni representante de Dios, simplemente dijo, soy solo un hombre. A ver, esta declaración de Pedro aquí es importantísima, porque él, contrario a algunos papas que les gustan que le besen la mano,
que les hagan honra. Vemos que el carácter de Pedro muy distinto, muy distinto. Y de nuevo, yo quiero aquí ser claro. Nosotros estamos hablando aquí de un sistema de creencias. Yo no culpo ni siquiera a los papas. Yo culpo más a aquellos que les hacen esa reverencia, aquellos que les han dado ese poder, que los han elevado a esa posición. Estamos aquí hablando es del sistema de creencias. Dentro de la Iglesia Católica hay gente muy fiel, gente muy cristiana. Tengo amigos católicos, gente maravillosa. No tienen esta luz, así que nosotros no debemos ver a nuestros hermanos, los católicos, en una luz negativa. Pero tristemente la teología, el sistema de creencias, algunos de ellos, son contrarios a las Escrituras. Y son serios, de carácter muy serio, porque estamos tratando con el papel y la función de Dios mismo. Ese es un punto de contraste. Vamos al segundo. La Iglesia Católica cree en la infalibilidad del Papa. Creen que cuando el Papa está en ex cátedra, significa sobre el trono de Pedro, las palabras que el Papa pronuncia son infalibles. Él es preservado de cualquier error cuando está sentado en esa silla. Eso es lo que cree la Iglesia Católica. ¿Era Pedro visto por sus contemporáneos como infalible? Volvamos al libro de Gálatas. Gálatas, el capítulo 2, versículos del 11 al 14. Gálatas capítulo 2, versículos del 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo reprendía cara a cara. Este es Pablo hablando, porque era de condenar. Pues antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que llegaron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Aquí Pablo reprende a Pedro públicamente. Y Pablo vio necesario reprenderlo. Ese es un Pedro que había sido restaurado, ese es un Pedro que había recibido el Espíritu Santo en el Pentecostés, pero no estaba libre de defectos. Aquí, tristemente, Pedro se dejó arrastrar de los sentimientos judaizantes y Pablo tuvo que reprenderlo. Es decir, en la forma en cómo la iglesia apostólica se manejaba, se reconocía que los líderes también tenían falencias y cuando había que reprenderlos se reprendían. No se tenía a ningún líder en la iglesia como infalible. Ese es el segundo punto de contraste. Vamos al tercero. Este es bien interesante. Vamos al libro de Hechos, capítulo 8, versículos 14 al 22. Este es el relato de Simón el mago. Hechos, capítulo 8, versículos 14 al 22. Felipe estaba predicando allí en Samaria y este hombre que se llamaba Simón, él se convierte al evangelio y luego noten lo que nos dice el relato aquí, comenzando con el versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales una vez llegados, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene
con dinero. Wow, versículo 21. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Contrario a lo que nos dice la historia de algunos papas que pedían indulgencias a los feligreses para que dieran en la iglesia, a cambio de favores que ellos podían darles, incluso el favor de llevar a un familiar muerto que estaba en el infierno al cielo, a cambio de esas indulgencias, a cambio de esos contributivos a la iglesia. Pedro aquí rehusó recibir dinero para conceder a cambio un favor espiritual. Él dijo, no, que tu dinero perezca contigo. Y luego lo llama al arrepentimiento, pero no le dice que él tiene el poder de perdonarlo. Arrepiéntete con Dios, a ver si Dios perdona la maldad de tu corazón. Vaya contraste. En verdad, si los papas fueran los sucesores de Pedro, si es que esto fuera verdad, al menos esperaríamos que siguieran este ejemplo. Un último punto de contraste, uno muy obvio. Vamos al libro de Marcos 1, versículos 29 y 30. Marcos capítulo 1, versículos 29 y 30. Nos dice, al salir de la sinagoga, fueron a casa de Simón, este es Pedro, y a Andrés con Jacobo y Juan. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. A ver, el punto aquí que quiero resaltar es que Jesús visita la casa de Pedro y allí estaba la suegra de Simón que estaba enferma. A ver, si Pedro tenía una suegra, significa que él estaba casado y tenía una esposa. Pedro no era célibe, no creía en el celibato de los líderes de iglesia. La Biblia nunca impuso el celibato sobre los que sirven a Dios en las líneas ministeriales. Así que con ese contraste vemos que los papas no son sucesores de Pedro, ni de acuerdo a la Biblia, y mucho menos en el carácter y en el ejemplo que ellos han dado al mundo y a su congregación, a su propia gente. En realidad, contrario a eso, la Biblia nos dice, de acuerdo a la profecía de Daniel 7, que ya no tenemos tiempo para explicarla, pero en este canal puedes encontrar programación sobre esto. Daniel 7, segunda de Tesalonicenses 2, donde Pablo profetiza acerca de este hombre de pecado que se sentaría en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios y que de hecho estaría vivo hasta que Cristo venga. De acuerdo a la Biblia, los papas no son los sucesores de Pedro, pero son los sucesores de los emperadores romanos. Hay muchas similitudes. Por ejemplo, ambos se les dice Pontifex Maximus, máximo pontífice, porque se creen que también eran sacerdotes. El emperador también se veía como un sumo sacerdote, lo cual indica la autoridad sobre asuntos religiosos. Ambos son cabeza, en el caso de los emperadores, eran cabeza de Estado. El emperador era la cabeza de la monarquía y el Papa también sirve como la cabeza del Estado de la Ciudad del Vaticano y la Santa Sede. Ambos tenían autoridad religiosa y secular y ambos tenían su trono en Roma. Así que la conclusión de nuestro tema es muy sencilla. Pedro no era el primer papa. Jesús no le concedió poder y autoridad especial. Los papas, en vez de ser sucesores de Cristo, son los sucesores de los emperadores romanos. Y la única cabeza y líder de la iglesia es Jesús. Ahora, al hablar de esto, tengamos cuidado en condenar, y no estoy hablando incluso de los papas individualmente, sino todo el sistema de creencias. Tengamos cuidado en nosotros condenar a alguien. Nosotros podemos ser pequeños papas. A veces nos creemos papas también. Creemos que somos Dios. Creemos que tenemos que ser el centro de atención. Y yo puedo estar condenando al papa, pero yo mismo puedo estar actuando como el papa. Que Dios nos ayude. Que Cristo sea mi fundamento. Que Cristo sea mi roca. Que Cristo sea mi pastor. Que Cristo sea todo en mi vida, el centro de mi vida.
Dios te bendiga.